En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. En hebreo, estas palabras tohu y bohu no significan solo desorden, sino caos y desolación absoluta. Pero para. ¿Cómo pudo un Dios perfecto crear algo caótico y desolador? Bueno, en realidad no lo hizo. Algo sucedió entre Génesis 1:1 y 1:2. Algo que puede cambiar la manera en que lees tu Biblia para siempre. Porque sí, la tierra fue creada perfecta, pero algo ocurrió en medio de estos versos que la dejó en ruinas. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Bueno, los términos tohu y bohu vuelven a aparecer en Isaías 34:11 y Jeremías 4:23, describiendo un juicio divino. Estos paralelismos sugieren que el caos de Génesis 1:2 no fue parte del diseño original, sino el resultado de un juicio previo. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Qué eventos desencadenaron ese juicio y quiénes fueron los acusados? Revisemos las dos opciones antes de darte mi opinión. Número 1, la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Antes de que Adán existiera, hubo un tiempo en que Lucifer, uno de los ángeles más hermosos de la creación, habitaba en la presencia de Dios. Según Isaías y Ezequiel, Lucifer era un querubín. En el mundo angelical, esta es una de las criaturas más cercanas al trono de Dios, y su misión principal era glorificarlo y servirlo. Pero en su corazón se encendió el orgullo. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Lucifer quiso ser igual a Dios y al hacerlo desencadenó una de las rebeliones, por no decir la rebelión más impactante de la historia. Este deseo de rebelión marcó el inicio de un conflicto sin precedentes. Lucifer, junto con un tercio de los ángeles, fueron expulsados del cielo. Aunque la Biblia no detalla con precisión a dónde fueron a parar, muchos estudiosos creen que él y sus seguidores cayeron en la tierra, un mundo que Dios había creado de manera perfecta hasta ese momento. Fue ahí, según estas interpretaciones, en que su corrupción desestabilizó las cosas, desencadenando un juicio divino que sumergió a la tierra en el caos que describe Génesis 1:2, desordenada y vacía. Job 38:4 nos menciona que los ángeles cantaron de alegría al ver la creación de la tierra, lo que implica que los ángeles sí existían antes de Génesis 1:1, por lo que si Lucifer cayó antes de la creación de Adán, es posible que su rebelión y la de sus seguidores fueran responsables del estado caótico descrito en el pasaje 1:2. En su nueva identidad como Satanás, Lucifer no solo fue un espectador del caos, sino un protagonista. Su rebelión implicó desafiar la autoridad de Dios en los cielos, pero además instaurar un reino de tinieblas sobre el planeta. Este reino, supuestamente, no se limitó a la esfera espiritual, sino que se extendió al orden físico, afectando todo lo que rodeaba. Esto plantea preguntas cruciales. ¿Era la Tierra un reino perfecto que se desmoronó con la caída de Lucifer? ¿Fue este el escenario donde comenzó la batalla cósmica espiritual que impactó a todo el universo? Bueno, es interesante notar que la rebelión de Lucifer también tuvo implicaciones para comprender el mal en el mundo. Porque la idea de que un ser creado perfecto pudiera caer sugiere que el mal no es algo con lo que nacemos, sino una corrupción de ese bien original. El relato también nos introduce la idea de una guerra en los cielos que tuvo consecuencias muy tangibles en la tierra. Apocalipsis 12 describe un conflicto celestial en que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, Satanás y sus huestes. Esta descripción podría ser vista como una referencia a esta primera rebelión. Las repercusiones afectaron el estado espiritual del universo, pero también el orden físico de la creación, dejando a la tierra en un estado de tinieblas y caos. Pero, aunque la caída de Lucifer es un evento que estaba ampliamente aceptado dentro de la teología cristiana, la conexión directa entre su rebelión y el estado caótico que la Biblia describe en Génesis 1:2 es un motivo de debate. Porque aunque hay pasajes que hablan del orgullo y de su rebelión, ninguno lo vincula directamente con el desorden y el vacío, tohu y bohu, que menciona Génesis. Otro punto de controversia también radica en la ubicación del destierro de Lucifer, porque algunos creen que su caída lo llevó a la tierra, mientras que otros sugieren que su condena inicial pudo haberse dado en una esfera puramente espiritual. La Biblia no especifica con claridad el lugar de su destierro, lo que nos deja espacio para interpretar de maneras diversas, pero esto es algo crucial, porque si Lucifer y sus ángeles no fueron enviados a la tierra, entonces el estado caótico de Génesis 1:2 tiene que ver con algo más, lo que nos lleva a la segunda posible respuesta, y antes de darte mi opinión, te la voy a contar. 2. Una raza preadámica. El Salmo 104 nos describe un evento en el que las aguas cubrieron la tierra y fueron retiradas por mandato de Dios. Este pasaje, junto con 2 de Pedro 3:6, sugiere que podría haber ocurrido un diluvio universal antes
del de Noé, lo que podría ser una referencia a un juicio preadámico. Espera, ¿qué significa preadámico? Significa anterior a Adán. Y sí, esta teoría sugiere qué pasa si la Tierra no fue particularmente el lugar del destierro de Lucifer, sino el hogar de una civilización anterior a Adán, o sea, anterior a los humanos. Esto se conoce normalmente como la teoría de la brecha y sugiere que seres inteligentes habitaron nuestro planeta mucho antes de que nosotros seamos creados. Esta civilización, posiblemente luego gobernada por Lucifer, habría sido destruida por un juicio divino debido a su corrupción. A ver, la idea de una raza preadámica busca explicar primero la antigüedad de la Tierra, reconciliando la historia bíblica con la presencia de fósiles y otras evidencias que indican a nivel científico que hubo formas de vida anteriores al hombre millones de años atrás. Según la teoría de la brecha, esta civilización anterior fue completamente destruida, dejando la Tierra cubierta de agua y tinieblas, un estado que simboliza el juicio y la desolación total. Tohu Bohu. Sin embargo, esta corriente de pensamiento enfrenta importantes objeciones teológicas. En primer lugar, no hay evidencias bíblicas que respalden la existencia de seres anteriores a Adán. No al menos seres inteligentes físicos, ¿no? Los textos que citamos, como el de Jeremías o Pedro, se pueden interpretar de muchas maneras y así lo hacen. Hay teólogos que dicen que Jeremías significa, por ejemplo, un juicio sobre Israel, otros un juicio futuro más apocalíptico, y no se ponen de acuerdo. Asimismo, Génesis 1:1-2 también podría entenderse como algo distinto, como simplemente el inicio de un proceso creativo donde el desorden inicial, la no forma, es parte del diseño divino, sin necesidad de un juicio previo. Simplemente así fue como Dios empezó a hacer las cosas. Y sí, la verdad es que Dios es soberano y tranquilamente podría haber creado seres inteligentes antes de nosotros, seres que se rebelaran contra Él, y no tiene por qué contarnos, no tiene por qué decirlo, porque la Biblia es una revelación para la raza humana sobre cómo conectar con Dios. No es para animales, no es para ángeles, es para nosotros. Pero independientemente de lo que pensemos sobre este tema, hay algo muy interesante, que es que la idea de que hubo un juicio en el medio habla directamente del carácter redentor de Dios. Y con eso yo me quiero quedar. Si vos me preguntás, David, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo te diría, mira, no podemos afirmar con certeza que el juicio de Lucifer fue lo que organizó y creó el caos, o que hubo una raza preadámica, pero sí podemos interpretar que Dios transforma el caos en algo renovado y lleno de vida. Sí podemos interpretar que de alguna manera Génesis 1:2 nos resume cómo funciona Dios, donde el desorden de nuestra vida cambia cuando Él dice sea la luz. Como te dije recién, la verdad es que no hay una necesidad de incluir un juicio para explicar Tohu, Bohu y el desorden y el caos. Sin embargo, el uso de esos pasajes en otros contextos sí nos hace pensar en que hubo un juicio. O sea, ¿por qué son exactamente esas palabras? Por lo que para muchos la posibilidad de que haya ocurrido algo catastrófico antes de la creación de Adán es algo muy fuerte. Pero bueno, vamos a hablar un poco más con mi opinión. Yo te prometí que te la iba a dar y eso es exactamente lo que voy a hacer. Mi opinión con respecto a esta incógnita sobre qué sucedió antes de Adán, qué sucedió antes de Génesis, es que no lo sabemos si está bien que sea así. No tenemos que tener todas las respuestas. A Dios le plació no revelar este misterio. Y aunque me encanta elaborar teorías y investigar y presentárselas a ustedes, yo creo que lo más importante es recordar que la Biblia no está ahí para responder nuestras preguntas sobre el pasado ni develar todos los misterios, sino para guiarnos hacia tener una relación con Dios. Como dijo Jesús, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no va a andar en tinieblas. La verdadera enseñanza de la Biblia no está en que armemos el rompecabezas de la historia, sino en encontrar redención y propósito en él. Puede que nunca sepamos todos los detalles de lo que ocurrió antes de Génesis, pero lo que sí sabemos es que una gran habilidad de Dios siempre ha sido restaurar y redimir. Génesis 1:2 no solo habla de un mundo desordenado, sino que nos habla de un Dios que se mueve en medio del desorden y el caos para traer orden, luz y vida. Si existió un mundo preadámico, si fue la caída de Lucifer, no cambia esa verdad fundamental. Dios es justo, soberano y misericordioso. Por lo que en vez de centrarnos en lo que no entendemos o en lo que no está revelado, pongamos nuestro foco en lo que Dios sí mostró claramente, su plan de salvación y su gracia eterna. Pero si me preguntas a mí, para mí ocurrió la caída de Lucifer. Chau.